Bueno, vamos a repasar ahora el ejemplo 16.1 del libro de texto del Sadiku, página 719. Como ya habíamos visto, la resolución de estos circuitos es con la transformada de Laplace. Entonces, nos da un circuito de dos mallas con resistencias, capacitor e inductor. Y nos pide que encontremos el voltaje V0 de T, que es el voltaje en el inductor. Entonces vamos a encontrar esa expresión. Lo primero que hacemos es transformar el circuito del tiempo a Laplace. Entonces ya sabíamos nosotros cómo se convierte, ¿no? Por ejemplo, este es una U de t, que es un escalón. Ya sabemos por fórmula que le corresponde la transformada en Laplace 1 sobre s, que es este. Las resistencias quedan tal cual, no se les hace nada. Al capacitor, que es de 1/3 de farad, pues también, ¿no? Por formulario sabemos que entonces queda 1 sobre SC, C vale 1/3, entonces queda 3 sobre S. Y es ahora una impedancia. El inductor, que tenía un valor de 1 Henry, por fórmula sabemos que es S por L, el valor de L es 1, entonces nos queda que es S, es el valor de la impedancia en Laplace. Ahora vamos a resolver por mallas ese ejercicio. Bueno, para la malla 1 tenemos que si sumamos los voltajes sobre la malla 1 debe ser igual a 0, es lo que nos dice Kirchhoff, ¿no? Entonces dice que la suma de caídas de voltaje es igual a la suma de subidas de voltaje. En este caso tenemos la caída en la resistencia y la caída en el capacitor para la malla 1. Aquí tengo el circuito. Entonces este voltaje más este voltaje debe ser igual a la subida, que es la fuente de voltaje. Entonces tenemos IS por 1 y 1 de S por 1, que es el voltaje en la resistencia, más 3 sobre S por I1, que es este, menos la corriente I2, que va en sentido contrario a I1, a través de la misma impedancia. Entonces se resta, que sería 3 sobre S por I de S2, y es igual al voltaje de la fuente. Entonces ya de esta manera planteamos que la suma de voltajes alrededor de la malla debe dar 0. Y nos queda una ecuación 1, que es esta, I1 que multiplica a 1 más 3 sobre S, menos I2 que multiplica a 3 sobre S. Aquí solamente reagrupamos, ¿no? Factorizamos aquí la I1, ya nos quedó así. El 1 sobre S pues queda igual. Para la malla 2 tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En este caso ponemos primero el término de I1, que con respecto a la corriente de la malla 2, pues I1 va en sentido contrario. Entonces por eso tiene signo negativo y la impedancia es 3 sobre S por I1. ¿Ah? Más, ahora sí, todas las impedancias que atraviesa I2. Entonces I2 pasa por la resistencia, I2 por 5, más pasa por el inductor, I2 por S, más pasa también por el capacitor, entonces sería I2 por 3 sobre S. Y esto es igual a 0 porque no hay ninguna fuente de voltaje en la malla. Bueno, entonces aquí de esta expresión vamos a hacer todo esto en una sola fracción. Entonces vamos a poner como común denominador la S y vemos que S sobre 1, pues a S por 5, 5S, S sobre 1, S por S, S cuadrada. S entre S a 1 por 3, 3. Ya nos queda nuestra expresión de esta manera. Entonces, despejando I1 de esta expresión, tendríamos que, si este término lo pasamos hacia el otro lado, queda positivo y nos quedaría igual a I2 por 5S más S cuadrada más 3 sobre S. Y esta S que está dividiendo va a pasar multiplicando y se va a simplificar con la S del término anterior. Y este 3 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. De tal manera que esto se va a convertir en 1/3 por I2 por S cuadrada más 5S más 3. Aquí lo tenemos, 1/3 por S cuadrada más 5S más 3 por I2. Sustituyendo esta igualación de I1 en la ecuación 1, recordemos que nuestra ecuación 1 es de la siguiente manera. Entonces, si ya sabemos cuánto es el valor de I1 o su equivalencia, entonces lo vamos a sustituir aquí. Entonces sería el 1 más 3S, que es este, que multiplicaría a I1, que es esto, ¿no? Luego, menos I2 por 3 sobre S igual a 1 sobre S.
Entonces, menos I2 por 3 sobre S igual a 1 sobre S. Para simplificar un poco esto, se multiplica por 3S, ambos lados de la ecuación. Entonces, 3S que multiplica a todo este lado de la ecuación y 3S que multiplica a este lado de la ecuación. Entonces aquí cuando multiplicamos por 3S, este 3 se simplifica con este 3 de acá y esta S queda multiplicando a este factor. Entonces, si decimos S por 1, pues va a quedar S, ¿no? Y aquí cuando multiplicamos S por 3 sobre S, se va a ir la S. Entonces nos va a quedar nomás el 3. Acá, bueno, esto es en cuanto a este término dentro de este lado de la ecuación. Cuando multiplicamos por este término, el 3 va a quedar multiplicado por este 3 y el S se va a simplificar con esta S. De este lado de la ecuación, el 3S se simplifica solamente la S y queda 3 por 1, 3. Entonces nos queda el S por 1, pues S por 3 sobre S, pues nada más el 3. Aquí se simplifica el 3 y nada más nos queda esto que multiplica ahí 2. Menos, aquí 3 por 3, 9. La S se simplificó por I2 y es igual a 3 por 1, 3. Entonces aquí vamos a desarrollar un poco algebraicamente. Vamos a multiplicar este factor por este factor. Entonces tenemos S por S cuadrada, pues S cúbica. S por 5S, pues 5S cuadrada. S por 3, 3S. Luego 3 por S cuadrada, 3S cuadrada. 3 por 5S, 15S. 3 por 3, 9. Sumamos términos semejantes y nos queda S cúbica, 8S cuadrada, 18S y 9. Todo multiplica a I2. Menos el 9 que multiplica también a I2 y es igual a 3. Aquí como estamos viendo factor común a la I2, entonces este menos 9 lo podemos incluir acá. Pero nos quedaría más 9 menos 9, pues 0. Entonces simplifica y solamente nos queda que I2 queda multiplicada por S cúbica más 8S cuadrada más 18S. Y esto es igual a 3. Ahora, si despejamos I2, tenemos que I2 entonces es igual a 3. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, queda sobre S cúbica más 8S cuadrada más 18S. Pero recordamos que lo que nos está pidiendo es el voltaje en el inductor. Entonces si nos damos cuenta, el voltaje en este inductor es igual a, por ley de Ohm, corriente por impedancia. Entonces sería I2 por S. Aquí está, ¿no? I2 por S. Entonces, como ya sabemos cuánto vale I2, simplemente lo vamos a multiplicar por S. Al multiplicar por S, aquí se simplifica a S cuadrada, a S a la 1 y aquí se simplifica la S, ¿no? Entonces nos queda S cuadrada más 8S más 18. De aquí pues tenemos que factorizarlo. Sin embargo, nos damos cuenta que no es un trinomio cuadrado perfecto porque no hay un valor que multiplicado me dé 18 y que sumado me dé 8. Entonces lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Aquí lo tengo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El término lineal, que es el coeficiente del término lineal, que es el 8, lo dividimos entre 2, nos da 4. Lo elevamos al cuadrado, nos da 16. Entonces vamos a hacer lo siguiente. S cuadrada más 8S más 16, que es el que obtuvimos para que esto se vuelva un trinomio cuadrado perfecto, menos 16 para que nos afecte la ecuación y más el 18 que nos quedaba acá. Entonces de esta manera ya sabemos que esta parte es el trinomio cuadrado perfecto y acá 18 menos 16 pues es 2. Entonces ya nos queda el binomio al cuadrado más el 2. Entonces esto lo vamos a poner de esta manera para que tenga la forma de nuestra correspondencia en Laplace al tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense, esto es lo que buscamos, que haya un término independiente como numerador y abajo que esté un binomio al cuadrado conteniendo la S más otro término independiente que es la W u omega al cuadrado. Entonces, como nosotros tenemos ya nuestro binomio al cuadrado con la S, pero nos falta darle la forma de un término independiente al cuadrado. Entonces, pues le vamos a sacar raíz al 2 y luego le elevamos al cuadrado.
de esta manera, pues sigue siendo S2. Entonces tenemos que el B0 de S es igual a 3 sobre el binomio al cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Pero todavía nos falta que este valor de omega esté como numerador. Bueno, entonces lo vamos a pasar para acá. El 3 lo ponemos como factor. Y para que no se afecte, cuando ponemos la raíz de 2, la vamos a poner acá abajo para que se simplifique y no se afecte la igualdad. Bueno, ya tenemos nuestra expresión de la forma que queremos para aplicar la transformada inversa de Laplace. Aplicamos la transformada inversa de Laplace y como nos dice nuestra correspondencia en el tiempo y a Laplace, que dice que es igual a e a la menos alfa t. ¿Cuánto vale alfa? Pues alfa es el valor que está en el binomio al cuadrado. En este caso sería 4, pues como es negativo, menos 4. Bueno, el 3 sobre raíz de 2 lo sacamos como factor. Luego seno de omega t, ¿cuánto vale omega? Pues raíz de 2. Entonces sería raíz de 2 por t, por u de t volts. Y esta sería la solución. Aquí recordemos que también podríamos quitar el u de t y podemos indicar entonces que es para t, para t mayor o igual que 0, porque ya recordamos que el escalón aparece a partir del tiempo 0 y hasta el infinito.